Bueno, normatividad de dibujo. Normalmente se rige por tres normas. Es la ISO, la internacional, la UNE, norma española, y la DIN de Stuch, Instituto. No. El formato de hoja está desde el A0 hasta el A4 o más. Eso significa que tenemos una hoja que al dividirla, el tamaño normal de la hoja es A0, este es A1, si lo vamos a dividir, este sería A2, este sería A3, y este sería A4, que es la que normalmente utilizamos para nuestros dibujos. Voy a saltar un poquito. Las escalas, básicamente, ¿no tienes papel? Luego tenemos las escalas que serían Bueno, tenemos la escala, la voy a poner con una letra E, es igual a la dimensión en el dibujo y la dimensión real del objeto. Este puede ser ya sea ampliación, natural o reducción. En el caso de ampliación sería con por ejemplo 50, 1. Esta sería escala de ampliación. El tamaño 1, es la real o la natural, y luego tenemos en este caso 1/50, sería reducción de dibujo. Luego tenemos las proyecciones. Estas se dan por la dirección, ya sería A, B, C, D, E y F. Normalmente la A es la de frente, la B es encima, la C es la izquierda, la D es derecha, la E es la de abajo, y la vista F es la de atrás. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, un cubo, nuestra vista frontal sería esta, la de encima sería esta de aquí, la de izquierda podría llegar a ser esta, la de derecha esta, la de abajo sería esta, y la de atrás sería la que está en esta parte. Son 6 vistas muy fáciles de entender. Entonces, en la vista del primer diedro, ya son las dos tipos de vistas que tenemos. La del primer diedro es tal como la tenemos. Eso es, por decir, esta ya puedo decir que es la de enfrente, y esta ya sabemos que es la de encima. Pero la del tercer diedro es al revés. La vista de frente sería esta, y la vista de encima ya no sería esta, sino que sería la que está debajo.
Bueno, ahorita tendríamos una de espejo. Sería en una perspectiva isométrica, pero si supongamos que la tenemos en espejo, la tendríamos de esta manera. ¿Por qué? Porque nos representa la vista que si nosotros llegáramos a tener un cilindro, tendríamos una cara, supongamos que esta es la de frente, y la vista de espejo sería la superior. En este caso yo estoy simulando que tengo un cilindro. Como entonces nuestra vista frontal sería esta y nuestra vista de encima sería esta. Pero ¿por qué se ve así? Porque esta línea significa que es el espejo. O sea, hace que se está viendo desde otro punto de vista. ¿Pues con nosotros iba? Entonces, ¿qué es aquí? La necesidad de tener una vista parcial, entonces nada más tenemos que tenemos la vista global de toda la pieza, pero se puede señalar con un corte en este tipo seccional para solamente tener la parte que nos interesa, porque en este caso sería esta. Dejamos de lado toda esta parte de acá. Esto se va a hacer con la línea tipo D. En la vista local tenemos elementos simétricos, pues en este caso de aquí, de esta pieza junto con esta, básicamente sería eso. En la vista de piezas simétricas, en este caso tenemos la pieza general, que sería esta. Realizamos con una línea de cota, bueno, con una línea, realizamos los cuadrantes y vemos que en este caso son 5 barrenos. Cuando realizamos el corte hacia arriba, excluimos esta parte y solamente nos quedamos con la otra pieza. Como es simétrico, de este mismo lado tenemos la misma información que el otro, entonces quedaría más o menos de cierta manera representado así, con esas dos líneas que significa la pieza simplificada, solamente con la mitad de la pieza. Ahora, cuando tenemos una pieza demasiado larga, en este caso pongamos que tiene 4 pulgadas aquí, pero de aquí a aquí ya no tenemos, supongamos que aquí ya son 4 pulgadas igual. Pulgadas, entonces ya sabemos que tenemos 4 y 4, entonces aquí en teoría debemos de tener de este punto a este punto 8, pero si nosotros tenemos... Bueno, una cota es una línea que se expresa o se coloca en una pieza, en un dibujo, para tomar las medidas exactas de la pieza. Se puede representar en centímetros, en pulgadas, en milímetros. Tenemos 3 tipos de cotas, que es la funcional. Una de ellas dice que la funcional dice que es necesaria para el correcto funcionamiento de la pieza. La no funcional dice que no es necesaria para el funcionamiento de la pieza, pero conviene para su fabricación. Dice, el auxiliar solo tiene el valor informativo, no es necesaria para su control funcional o fabricación. Bueno, entonces cuando vemos una parte de estos símbolos en un dibujo, nos podemos dar cuenta que la R significa que es el radio. Este circulito, bueno, que es θ, es el diámetro. Tenemos un cuadrado, es un cuadrado. SR es el radio de esfera y S de θ es el diámetro. Como lo podemos ver aquí en una imagen, bueno, en un dibujo, podemos ver que aquí su radio del círculo es de 22. Aquí tenemos las cotas que va en el espacio que existe entre los círculos, bueno, entre cada uno de ellos. Aquí podemos ver el diámetro del círculo, que es de 10, y pues más medidas de cómo es este plano. 1, 2, 3. Las cotas perdidas dice que en medios cortes, cuando existen uno o varios elementos de los que solo vemos la mitad, solo se indicará uno de los extremos y la cifra se desplazará hacia el otro lado que tiene marcado el extremo. Ya.
Bueno, en este tipo de cotas, como podemos ver en esta pieza, tenemos un corte entre esta pieza. Lo que se hace en esta cota solamente es, como la pieza es muy larga, se indica el tamaño de la pieza y solamente del principio al final, y aunque tenga el corte, solamente se indica el tamaño real de la pieza. Bueno, en elementos circulares, una cota se indica de esta manera, dando un diámetro, o en el centro donde empieza los grados de cada círculo, se podría decir. Y para este tipo de cotas se utiliza, solamente se indican los tres primeros distancias que existen entre el dibujo. Por ejemplo, aquí tenemos un diámetro de 8 y un otro diámetro entre esta figura y esta tenemos 12. Entonces solamente se indican estos dos, ya para no estar acotando uno por cada uno, solamente se indican los dos y el diámetro final de todo esto. Elementos repetitivos. Cuando un elemento se repite varias veces dentro de una misma vista de objeto, es suficiente acotar uno de ellos, evitando repetir la misma cota que aquí se ve. Chaflanes avellanados. Chaflanes y avellanados. El chaflán se asocia generalmente a un cilindro macizo en el que se disminuye el diámetro de uno de sus extremos. Se acota el ángulo que forma la generatriz del cono con la del tronco de cono y la altura de ese último o el diámetro en la base menor, que se aprecia con los ángulos. También tenemos los chaflanes avellanos, que los avellanos asocian a un agujero cilíndrico y un tronco de cono que amplía el diámetro. Se acota el ángulo que forman dos generatrices opuestas del tronco de cono y el diámetro de la base mayor a la altura del tronco, que son estas líneas que se pueden apreciar del tronco. Acabados superficiales. La rugosidad de la superficie de una pieza está condicionada por su uso y por la estética. Si la pieza forma parte de un conjunto, se requiere que pueda encajar en su lugar sin que las irregularidades superficiales impidan el acople. Durante el proceso de diseño del objeto es preciso calcular la rugosidad de cada una de sus partes para que cumpla la misión asignada. El símbolo utilizado, que es que es gráfico básico, está formado por los trazos en ángulos de 60 grados, el de la izquierda de menor longitud que el de la derecha, se puede apreciar. Después sigue una tabla, que estos son sus grafismos, y esta es para los paralelos al plano de la vista. Esta es la perpendicular del plano de la vista, la que es la cruzadas oblicuas respecto al plano, la M es multidireccional, la C es circular, es radial y la P es dirección. También se puede apreciar esta tabla, que aquí están sus símbolos, y esta es la rectitud, la planicidad, redondez, cilindricidad, forma de la línea y forma de la superficie. Entonces, en estas está el paralelismo, perpendicularidad, inclinación o angularidad, posición, concentricidad y simetría. Remachado. El remachado es básicamente un cilindro largo, caña o vástago, que tiene en uno de sus extremos la cabeza de mayor tamaño que el diámetro de la caña. El cuerpo cilíndrico puede ser macizo, hueco, tener herraduras, etc., con finalidad de facilitar el aplastamiento. Entonces, el siguiente tema son uniones desmontables. Las uniones desmontables cumplen con la función de unir dos elementos de nuestro dibujo, pero en este caso podemos quitarlas y ponerlas a voluntad, gracias a que estas tienen un tornillo y una tuerca que se encargan de unir el dibujo. Entonces, los elementos de las uniones desmontables, dentro de estas se encuentran los tornillos, que para ubicar un tornillo ocupamos esta serie de pasos. El DIN 931 en este caso es el número de norma de la cual entra el tornillo. El nominal es el M110 y los últimos dígitos por 30 y por 20 en este caso representan la longitud total del tornillo y el por 20 el espacio que está enroscado dentro de este tornillo. Para
continuar con las uniones desmontables, tenemos las tuercas, que es, dentro de los tipos de tuercas se encuentran las cuadradas, las que cumplen con la DIN 548, y las hexagonales, que dentro de estas se encuentra una subcategoría, que se encuentran las normales, las tuercas bajas y de alta. Las arandelas, por su parte, son un complemento de las uniones que se atornillan. Están formadas por una pieza plana y son normalmente metálicas. De las arandelas hay dos tipos, las de apoyo y las de fijación. Dentro de las arandelas de apoyo están las arandelas planas con chaflán y las esféricas. Y las arandelas de fijación están las tipos Browder, dentadas y de alerones. Los conjuntos, llamados así por el formato por varias piezas que ensamblan y van a producir una utilidad. Los dibujos en conjunto se hacen para dar a entender su funcionamiento o su montaje. Algunos principios de representación son cuando dos piezas coinciden, no se representan con dos líneas. Una sirve para indicar el límite y otra pieza. Cuando una de las piezas se corta, las distintas piezas cortadas se rayan en una distinta forma, a 45 grados a la derecha o a la izquierda, o diferente separación entre las líneas del rayado. Cada pieza del conjunto deberá señalarse con un número denominado número de marca. En el cajetín corresponderá, se anotará el cifrado número, la cantidad de piezas iguales y otras características técnicas. Toda pieza igual debe ser el mismo número de marca.